Tengan todos muy buenas tardes. Como siempre, estamos aquí dispuestos a traer lo mejor de lo mejor que el Señor nos muestre para nosotros. Es un verdadero placer hacer todos estos estudios y todas estas enseñanzas que continuamente estamos trayendo a nuestra programación. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene y el fin está cerca y tenemos que estar preparados para cuando Él venga en su segunda venida, estar siempre dispuestos a recibirlo y poder transportarnos con Él a las alturas de los cielos. Así es que es un placer para mí traerles a ustedes toda esta información y vamos a ver la segunda parte de Cristo viene siempre dentro del tema eventos del tiempo final, eventos del tiempo final. Ya casi terminamos este tema que ha sido bastante extenso pero muy instructivo, muy preparador, si se puede decir así, para que estemos siempre en la mejor condición, para que cuando Él venga no nos encuentre hallados faltos. Pero hoy vamos a elevar una plegaria al Señor y espero que ustedes me acompañen para que Cristo esté con nosotros y el Espíritu y su Santo Espíritu en esta programación y poder así tener una buena comunicación a través de nuestros espíritus con Él y y poder recibir este mensaje de una forma correcta. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí reunidos invitándote también para que vengas a compartir con nosotros durante esta hora que con tanto amor y gozo nos las has informado y con tanto amor y gozo la hemos preparado para todas las personas que tú quieras que la oigan, que la asimilen y que la compartan. Señor, te damos gracias por toda la información que nos da, por toda la información que nos das. Te damos gracias por todas tus enseñanzas y por todas tus correcciones también, Señor, porque estamos llenos de delitos y pecados y siempre estamos cometiendo errores. Pero con tu santo amor, con tu comprensión y con tu sabiduría, podemos enmendarlos y seguir adelante en nuestra tarea de mejorar cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver Cristo viene. Cristo viene y siempre dentro del tema eventos del tiempo final. Vamos a leer Romanos 7:12. Romanos 7:12, que dice así, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La escena del juicio se llevará a cabo ante la presencia de todo el mundo y de todos los mundos que están fuera de la tierra. Porque en este juicio el honor del gobierno de Dios será vindicado y su ley seguirá siendo justa y buena. Justa y buena. Entonces, en ese momento se decidirá cada caso y se pronunciará el veredicto sobre todo el mundo, sobre todo el mundo. Entonces el pecado no parecerá atractivo, sino que se le verá en toda su horrenda magnitud. Entonces se verá en qué relación estamos con Dios y en qué relación estamos los unos con nosotros también. Porque en la actualidad el pecado nos parece atractivo, porque así es como Satanás quiere presentárnoslo, atractivo, en donde tenemos libertad y podemos hacer lo que nos da la gana, sin ninguna, entre comillas, sin ningún contratiempo. Vamos a hacer lo que nos da la gana y los demás que vean a ver cómo se las arreglan, porque no me importa tener una buena relación con otras personas. No me interesa. Yo quiero lo que yo quiero y los demás, allá ellos. Y con Dios, de por sí, Él está allá en el cielo y ni se acuerda de mí, porque eso es lo que mucha gente piensa y no es así. Cuando los hijos de Dios se vistan con vestiduras blancas,
y sean coronados como verdaderos súbditos de su reino, los que han sido desleales verán la ligereza al no unirse con los fieles para honrar y magnificar la ley de Dios que ellos mismos decidieron ignorar. Pasemos este momento a la tierra. Cuando hay una fiesta, cierta persona, amistad de nosotros, se casa o cumplen años o simplemente decidieron hacer un convivio ahí, invitar un poco de gente y a mí no me invitaron. Y a mí no me invitaron. Y yo quería ir. Y todos mis amigos y todas mis familiares y todos mis allegados van a la fiesta. Y yo no puedo ir porque no me invitaron. ¿Cómo me siento? Me siento relegada, me siento deprimida, me siento que no le importo a los demás. Ahora nada más, imagínense lo que va a ser esta fiesta, en donde todos los que decidimos recibir a Cristo y los que decidimos seguirlo, vamos a estar con nuestras vestiduras blancas. Y por allá aquella persona viéndonos y sabe que no tiene derecho. Debe ser sumamente traumante. En la humanidad, Cristo tuvo una experiencia tal que Él está al lado de todos los que sufren por causa de la verdad. Los que son torturados, encarcelados y encadenados. Y todos los que hayan causado sufrimiento a su pueblo, sea quien sea, experimentarán este sufrimiento en sus propios cuerpos. Ese día entenderán que estaban tratando con Cristo en la persona de sus santos y comprenderán el significado de la ira del Cordero de Apocalipsis 6:16. Y vamos a leer Apocalipsis 6:16 para que ver qué es lo que dice. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y de la ira del Cordero. Volvamos a la tierra. No hay nada más terrible para nosotros cuando estábamos solteros, jóvenes, que sabíamos que la mamá o el papá venían con un castigo para nosotros porque no habíamos hecho algo que nos encomendaron o habíamos hecho alguna tortilla por ahí. Y eso es el papá y la mamá. Ahora nada más imagínense cuando veamos la ira del Cordero. ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Dónde nos vamos a meter? Y ahí es cuando vamos a decirle a las peñas y a los montes, cáiganme encima, tápenme, porque no soporto ver esa mirada. Aquellos que han intentado promover sus planes en los concilios y que por la mayoría obtuvieron poder para oprimir a los santos de Dios, tratando de obligarlos a deshonrar y a desobedecer a su Redentor, comprenderán la obra que hicieron en la tierra como enemigos de Dios, traidores del cometido sagrado. Sabrán entonces cuántas almas han engañado al apartarlas de su lealtad a Dios. Verán que al tergiversar la palabra de Dios se han hecho responsables por las pérdidas de sus almas. Y esa es una responsabilidad que nosotros no queremos cargar. Que una persona, por no haberle dicho la verdad, se pierda. Eso es una responsabilidad que nosotros no queremos cargar. Por eso decimos la verdad, aunque duela, aunque nos digan que estamos locos, aunque nos digan que así no es, estamos diciendo la verdad. Vamos a leer Juan 5, del 28 al 29. Juan 5, del 28 al 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas
los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De condenación. Pronto se oirá esta voz a través de todas las regiones de los muertos, y todos los santos que durmieron en Jesús se despertarán y abandonarán su prisión. El juicio ejecutivo se llevará a cabo al fin de los 1000 años. Entonces, quien quiera que haya repudiado a Cristo y lo haya traicionado en la persona de sus santos, verá el resultado de sus obras. ¿A cuál juicio prefiere usted ir? ¿Al de los salvos o al de los impíos? Ese juicio no lo vamos a poder evitar, sea en un grupo o sea en otro grupo. Yo prefiero ir al primero. Yo prefiero ir al primero. Aunque ir a juicio es ir a juicio. Y es traumático. Y yo no sé si voy a hacer hallada falta o no voy a ser hallada falta, porque esa es una duda que todos, absolutamente todos, sin excepción, la tenemos. Así es que entonces, el único que me puede salvar es Cristo Jesús. Entonces, en el juicio, Cristo se sentará en el trono. No estará ante el tribunal de Pilato, ni de Herodes. Él es el juez. Pilato y Herodes están en pie ante Dios, ante Cristo, a quien azotaron y entregaron al capricho de sus enemigos, mientras los sacerdotes y gobernantes demandaban la muerte del Mesías. Nada más imagínense el espectáculo. Se invirtieron los papeles. Antes era Cristo el que estaba delante de Pilatos y de Herodes. Y ahora es Pilatos y Herodes que están delante del Cordero, al que mandaron a golpear, al que mandaron a injuriar. ¿Cómo se podrán sentir? Pilatos, Herodes y todos los que se burlaron y azotaron y rechazaron y crucificaron al Señor comprenderán entonces qué significa sentir la ira del Cordero. Agricultores, comerciantes, abogados, fabricantes estarán completamente ocupados con sus negocios y el día del Señor vendrá sobre ellos como lazos. ¿Qué es? ¿Que ser comerciante es malo? ¿Que ser agricultor es malo? No, es que se olvidaron de que Cristo existía. Hicieron trampa, hicieron un montón de cosas en contra de los hijos de Dios. Y entonces el Señor vendrá sobre ellos como lazo. Cuando los hombres se sienten cómodos, llenos de diversiones, comprando y vendiendo, y el ladrón se acerca sigilosamente, así será la venida del Hijo del Hombre. Sigilosamente vienen, sigilosamente, que uno no se dio cuenta en qué momento saltó. Hoy me pasó una cuestión que le voy a contar. Estoy con mi celular y de un momento a otro me entra una información de que hice una transacción para una empresa financiera del país. Yo no había hecho ninguna transacción. Y en ese mismo momento me entró inmediatamente la llamada. Y era que me querían hackear las cuentas. Corté. Inmediatamente me volvió a entrar la llamada. Y ya la bloqueé para que no me molestara más. Lógicamente que inmediatamente llamé al banco para ver si todo estaba en orden, todo estaba en orden. Pero así es como viene el ladrón, sigilosamente se mete. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar sigilosamente
Y así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Va a venir sigiloso. No sabemos en cuánto va a venir. Nos va a agarrar desprevenidos. Por eso tenemos que estar preparados. Y en ese tiempo temblará la tierra y será demovida como una choza de paja. Pero los pensamientos, los propósitos y los actos de los obreros de Dios, aunque ahora sean invisibles, aparecerán en el gran día final de la retribución y de la recompensa. Cosas ahora olvidadas, entonces aparecerán como testigos, ya sea para aprobación o para condenación. Por eso tenemos que pedirle a Dios todo lo malo que hemos hecho, porque muchas veces uno hace cosas malas, entre comillas, malas, llenas de buenas intenciones. Y está actuando mal. Por eso hay que pedirle a Dios que todo eso se lo traiga a la memoria para poder pedir perdón. En el día del juicio, la conducta de aquel que se haya conservado la fragilidad y la imperfección de la humanidad no será defendida. Para el tal no habrá en el cielo, no habrá cielo, no podría disfrutar de la perfección de los santos en luz. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede resguardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. Al impartir sus enseñanzas, Cristo procuró impresionar a los hombres con la certeza y el carácter público del juicio venidero. No es el juicio de unos pocos individuos o aún de una nación, sino del conjunto total de inteligencias humanas, de seres responsables. Se llevará a cabo en presencia de los otros mundos para que el amor, la integridad y el servicio del hombre a Dios pueda ser honrado supremamente. Es un juicio público, va a ser un juicio privado y no va a ser ante mis amistades nada más. Va a ser ante el universo completo. Nada más imagínense la responsabilidad que tenemos. Vamos a leer Juan 5:22. Juan 5:22. Espérense para ver. Juan 5:22 y Juan 5:27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27, y no solo le dio todo el juicio, sino que le dio la autoridad de hacer el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y bendita la hora que vamos a caer en manos de Cristo, porque Él es el único que nos puede entender. En nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en las tentaciones, Él es el único que nos puede entender. En la excelente humanidad de Cristo se encuentra la razón de su elección. Vamos a leer Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ay, lo puse con minúscula, qué vergüenza. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Repito, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, en gloria. Por eso fue que se le da el honor a Él de hacer el juicio. Y el Padre ha entregado todo juicio a su Hijo, sin discusión. Él es Dios manifestado en la carne.
porque él es Dios manifestado en la carne. Y como tal es el Hijo del Hombre. Y como tal va a ser el juez, porque a él se le dio la autoridad de llevar a cabo el juicio. Dios dispuso que el príncipe de los sufrientes de la humanidad fuera el juez de todo el mundo, el que se sometió para ser procesado ante un tribunal terreno, el que vino de los atrios celestiales para salvar al hombre de la muerte eterna, aquel a quienes los hombres despreciaron, rechazaron y sobre el cual amontonaron todo el menosprecio de que son capaces los seres humanos inspirados por Satanás. El que sufrió la ignominia, el que sufrió la ignominiosa muerte de la cruz, solo él habrá de pronunciar la sentencia de recompensa o de castigo. Cuando todos los hombres sean juzgados de acuerdo a sus obras, las palabras habladas a los líderes judíos en la sala de juicio, que vamos a ver qué fue lo que dijeron. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Dice así: Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Repito, Juan 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aparecerán ante ellos como si estuviera escrita en letras de fuego, como si estuviera escrita en letras de fuego. Inspirados por Satanás, los judíos habían escogido a un ladrón y homicida en lugar de Cristo. Y con este tipo de gente se sentenciaron para el juicio final. En ese día, la ley de Dios será revelada en su majestad. Y los que hayan asumido una actitud de desafiante rebelión contra sus santos preceptos comprenderán que la ley que desecharon, que menospreciaron y que hollaron bajo sus pies es la norma de Dios para evaluar su carácter. Ante todos los que guardaron los mandamientos y todos los transgresores que los transgredieron, aparecerá en la escena cuando el sábado fue dado por primera vez en el Edén, cuando se estableció el fundamento de la tierra y se regocijaron todos los hijos de Dios. Allí fue instituido el sábado y esta escena será vividamente representada delante de cada mente. Aquellos que han dirigido en palabra y doctrina y con palabras suaves y bellos discursos han enseñado que la ley de Dios ya no es necesaria y que el sábado del cuarto mandamiento fue dado solamente para los judíos. Aquellos que han instruido a sus oyentes a despreciar las advertencias enviadas por medio de los profetas y apóstoles del Señor y sus ministros, se les presentarán en su mente las escenas ocurridas en el monte Sinaí con toda su grandeza. Todo el cielo reconoció que el primer advenimiento de Cristo. ¿Y será menos gloriosa la segunda venida de Cristo? No, no. Él vendrá triunfante. En su muerte, la creación se envolvió en tinieblas y toda la naturaleza simpatizó con su dolor y humillación. Y la naturaleza será testigo de su triunfo en su segundo advenimiento. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, porque cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y de la gloria de su poder. Y Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice aquí, dice ahí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Sí y amén. Ese sí, amén, dice de fijo que va a ocurrir. De fijo que todo esto que yo digo en mi santa palabra, dice el Señor, va a ocurrir. El mismo juez cuya expiación fue rechazada, cuyos seguidores han sido despreciados y ultrajados, aparecerá desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y serán castigados con eterna destrucción y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Vamos a leer Mateo 7:23. Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sobradamente saben los desaparecidos habitantes de la tierra lo que les espera. Satanás no puede pagar el rescate por sus almas, ni le interesa tampoco. Y los pobres ilusos profesos cristianos que han estado satisfechos permitiendo que los ministros investigaran las escrituras por ellos, verán que recibirán su merecido de acuerdo a sus obras. También aquellos que han desvirtuado las escrituras enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, verán que tendrán que responder por sus almas de aquellos a quienes han llevado el error y la apostasía. Un gemido de desesperación y agonía llega hasta el cielo, pero retumba en la tierra, fuerte, mucho más fuerte que cualquier clamor humano. Es el sonido de la última trompeta. Y por encima de todo se oye la voz del omnipotente que dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué triste que perdónenme lo que les voy a decir, que por vagabundería mía de no escudriñar las escrituras, me vaya a perder. Que por aceptar la mentira como verdad, me vaya a perder. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre está en ellos dispuesto para hacer el mal. El mal. Actualmente hay abogados, juristas, senadores, jueces que se olvidan de que Dios es parte de todas sus transacciones, que Él los llamará a rendir cuentas por toda injusticia practicada contra sus semejantes, al causar sufrimiento a los inocentes y permitir que el culpable se fugue. Los hombres han hecho esto por tanto tiempo que se han olvidado de Dios. Cuando la sentencia sobre su crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal. Pero el Dios de verdad es testigo de cada declaración falsa. Y el alto y sublime que habita por la eternidad no pasará por alto sus pecados. Ningún hombre puede violar la justicia en las cortes de hoy. Ninguno. Tarde o temprano entenderá que todo fraude y toda farsa serán puestos al descubierto a la vista del universo celestial, y que los habitantes de la tierra y Dios ha dado a los hombres el talento de la razón, del habla, de la discriminación
y si pervierten los dones que Dios les ha otorgado y los usan para estafar, para vilezas e injusticias, el Señor ciertamente los traerá a juicio. Todos los talentos e intelectos confiados a los hombres o bien sirven a Dios o lo deshonran. Él ve las transacciones de los hijos de los hombres. Nadie puede practicar falsedad. Nadie puede recibir soborno para exonerar a los hombres de las consecuencias de su culpa y echar la culpa sobre el inocente, sin que el Señor lo juzgue por ello. Mire, hay montones de personas que se especializan en culpar a las demás de cosas que ellos mismos hicieron y decir que los demás dijeron cosas que ellos mismos fueron las que las inventaron y que las dijeron. Y eso lo vemos a cada rato, pero el Señor no va a tener por culpable a un inocente, jamás. Esta será una cuestión de mucha importancia para los que asumieron la responsabilidad de administrar justicia y quienes por usufructo han hecho injusticia a sus semejantes. Los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad deben saber que todo lo que deshonre a Dios es una transgresión a su ley y los emplaza ante el tribunal de Dios para rendir cuentas por sus hechos. Estos hombres que suponían que podían violar sus principios de la justicia y que al fin todo saldría bien, deben saber que por todas estas cosas el Señor los traerá a juicio. Yo le decía a una amiga mía, no hay almuerzo gratis, alguien lo tiene que pagar. Aunque sea el que me invitó a almorzar, lo tiene que pagar. Así es que lo que yo haga, lo tengo que pagar. Puede ser que aquí en la tierra salga impune y que acomode las leyes y que acomode todo para mi conveniencia. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay hombres en la iglesia y en el mundo que han aprendido a practicar el fraude y serán juzgados por ellos. Los hombres han escogido situarse no bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel, sino bajo la bandera subversiva para hacer la obra del príncipe rebelde. Pueden haber vendido sus almas por dinero, pueden haber tomado el dinero del Señor para comprar trigo y las presentaciones con las que los pobres han ganado el sustento, sin derecho. Pueden haber exigido a las criaturas del Señor los precios más elevados, acumulando fortunas principescas para sí mismos. Pero por todo eso, el Señor dice que los traerá a juicio. El clamor de la humanidad hambrienta asciende a Dios, mientras estos hombres se postran ante sus ídolos sin pies ni cabeza, así como los paganos se postran ante sus dioses de madera y piedra. Aunque todo el mundo se asocie para demostrar lo contrario, cada dólar ganado en este tráfico corrupto implica una maldición. Cuanto más sean las acciones bancarias, mayor será el veredicto de Dios. Vamos a leer Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repito, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los insto a que consideren lo que revelarán los libros del cielo cuando sean abiertos. El libro de memoria los confrontará en el tribunal de justicia, y este revelará en forma ostensible la longanimidad de Dios. Dios podría haberlos cortado por ocupar inútilmente el suelo, pero Él, en cambio, les señalaba una puerta abierta y les dice: arrepentíos, convertíos
convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es mi Dios. Y por eso es que nosotros, ay, si Él no me va a castigar por eso. Y creemos que esos pecadillos que nosotros llamamos blancos no van a ser anotados. Y Él nos dice, arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. En el juicio, cuando se decida cada caso, se revelará plenamente la responsabilidad de cada uno. Comprenderán la influencia que podrían haber ejercido sobre otras almas si hubiesen permanecido bajo el estandarte ensangrentado de Jesucristo. Cuán entrelazada es la trama de la influencia humana. La conducta de cada persona tiene una relación directa en la vida de otros. Es increíble cómo uno influye para bien o para mal en las demás personas. Fuerzas poderosas e invisibles están actuando en los asuntos de los hombres en el último gran conflicto. La contienda se conducirá de forma tal que el poder que se ha exaltado sobre Dios y ha enrolado a las almas en rebelión contra Él, cumplirá de lleno los principios de desobediencia. Y vamos a leer Filipenses 2:10. Filipenses 2:10, que dice así: para que el nombre de Jesús se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Absolutamente toda boca confesará la gloria de Dios. Y se verá claramente que los principios de la justicia y desobediencia de la ley de Dios son superiores a todos los poderes y que el castigo sobre todos los transgresores es justo. Cuando el Señor abra los libros y se empiece a decir todas las maldades que una persona haya hecho, y ya ahí en ese momento se va a ser rechazado, allí la gente se va a dar cuenta de que la ley es santa, justa y buena. Porque yo puedo hacer muchas cosas malas, muchas cosas malas, y tergiversar, culpar a otros, enredar la situación y que yo quede como inocente delante de todas las demás personas. Pero como con Dios, eso yo no lo puedo hacer. Ahí es donde la gente se va a dar cuenta de las marañas que yo hice para poder salir impune. Y entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de que al aplicarle la ley es justa, santa y buena. Los mundos no caídos y todo el universo verán el resultado de la apostasía de Satanás y reconocerán que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Cuando también sean nuestros ojos abiertos y nosotros veamos todas las patrañas que Satanás hizo para hacernos caer o para hacer caer a las personas a las que se rechazaron, ahí es como cuando nos vamos a dar cuenta de la fealdad de Satanás. Y vamos a reconocer que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Las fuerzas de la rebelión confesarán la justicia de Dios, pero su reconocimiento no les dará otro periodo de gracia. Sus casos han sido sellados para siempre, después de la segunda resurrección. Satanás, la raíz, y sus seguidores, las ramas, perecerán juntos. Por eso tenemos que pedir perdón ahora. Por eso es ya, en este momento, que tenemos que pedirle perdón a Dios.
porque si no, para luego es tarde. Y ya no va a haber otra segunda oportunidad. Y vamos a ser lanzados al lago de fuego y de azufre con Satanás, por no haber sido humilde de corazón y haberle dicho, Señor, perdóname, perdóname, solo contra ti he fallado. Cuando los redimidos se hallen en la presencia de Dios, responderán a sus hombres las almas preciosas llevadas allí por los esfuerzos pacientes y fieles hechos en su favor, por las súplicas y la ferviente persuasión de buscar su refugio en el fuerte. De este modo, los que en este mundo han sido colaboradores con Dios, recibirán su recompensa. Cuando yo reconozco mi debilidad y me apoyo en la fortaleza de Dios y busco refugio en su fortaleza, ahí es cuando Dios se complace en ayudarnos a nosotros, para que nosotros podamos salir adelante. Y entonces vamos a recibir la recompensa. En el día cuando uno sea recompensado de acuerdo con sus obras, ¿cómo se verán a sí mismos los transgresores? Ya que por unos momentos se les permitirá ver el registro de sus vidas según escogieron vivirla. Sin tener en cuenta la ley que a través de los siglos regirá el universo. ¿Cómo se va a sentir aquella persona que dijo que yo había dicho lo que yo no había dicho y que sea descubierta? ¿Cómo se siente uno cuando es descubierto? Y esto es dentro de los seres humanos. Ahora imagínense delante de la presencia de Dios, delante de todas las huestes celestiales, delante del universo entero. Cuando yo sea desenmascarada y vean todas las cosas que hice con premeditación, alevosía y ventaja. Y ver yo a aquella fulanito o aquel fulanito que tanto di en mi vida y tanto mal le hice, verlo con sus vestiduras blancas y con su corona y con el Padre Celestial. ¿Cómo me voy a sentir? Entonces verán que era lo que Dios quería que hiciera. Se darán cuenta que deberían haber usado los privilegios comprados con sangre en favor de la verdad y la justicia. Entenderán que en vez de colocar sus talentos e influencia del lado de la rebelión, fortaleciendo así las fuerzas del enemigo, deberían haber dedicado sus energías a ser buenos y a hacer el bien. En el día del juicio, los hombres verán lo que podrían haber llegado a hacer a través del poder de Cristo. Verán el robo que le han hecho a Dios. Se darán cuenta que han apostatado de su Creador. Verán el bien que podían haber hecho, pero que no hicieron. Se negaron por completo a ser hechos mejores. Los esfuerzos realizados en su nombre fueron en vano. Conocían las demandas de Dios, pero se negaron a obedecer las condiciones escritas en su palabra. Se unieron a los demonios por su propia decisión. El poder que se les dio para que lo usen en el servicio de Dios, lo usaron para servir a su propio yo. Se endiosaron a sí mismos, negándose a someterse bajo cualquier otro control. Se engañaron a sí mismos y se hicieron detestables a la vista de Dios. Cuando yo estoy avasallando a un ser humano, cuando le estoy pisoteando, cuando le estoy poniendo a hacer cosas que yo no debería ponerlo a hacer, lo que estoy haciendo es tratando de sacar ventaja de la otra persona. Pero llegará el momento en que eso me sea pasada la factura. Los hombres y los ángeles caídos en una relación desesperada. Los que caen por la apostasía están obrando constantemente en contra de la benevolencia y la obediencia. Se asocian con aquellos que se niegan a guardar la ley de Dios.
En el día del juicio todo se despliega ante los impenitentes. Escena tras escena pasa ante ellos. Claramente, como a la luz del sol del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido si hubieran cooperado con Dios, en vez de oponérsele. El cuadro ya no puede modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Deben morir con aquellos cuyos caminos sus obras siguieron. Qué triste que es cuando ya uno no tiene otra oportunidad. Otra oportunidad. Qué triste que es. Un rayo de luz llegará a todas las almas perdidas. Entenderán plenamente el misterio de la piedad que despreciaron y aborrecieron durante su vida. Y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a la del hombre, se darán cuenta de que lo que hicieron al emplear sus poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la falsedad. Todos los que se unieron al impostor, los que instruyeron en sus caminos y practicaron sus engaños, deben perecer con él. El Señor Jesús lo mira compasivamente y dice: apartaos, apartaos. En este momento se comprenderán los capítulos 3 y 4 de Zacarías, que no me da tiempo a estudiarlos aquí, pero les sugiero que lo estudien. Capítulos 3 y 4 de Zacarías. Y vamos a entender ahí por qué Dios los mira compasivamente y le dice: apártese, ya no más. Se les acabó la oportunidad. Los que se exaltan a sí mismos se ponen bajo el poder de Satanás y se preparan para ser víctimas de sus engaños. Hay ministros y obreros que, al igual que los rabinos judíos, presentan una trama de falsedad sin sentido, como si fueran verdades comprobadas. Presentan las máximas de una nueva comida a su tiempo, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Esta mezcla antojadiza que se prepara para el rebaño causa inanición espiritual, decadencia y muerte. Cuando yo no digo la verdad, cuando yo no la digo, el alimento espiritual que yo estoy dando causa decadencia y muerte. Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a leer Mateo 24, 48. Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Eso es lo que muchos lo tienen, por tardanza. Y muchas veces, mucha gente dice en su corazón: Él tarda en venir. Sigamos haciendo lo que nos da la gana. Como en los días de Noé, aquellos que han tenido gran luz mostrarán su inconsistencia, porque la venida de Cristo ha sido anunciada con mucha anticipación, y concluyen que hay un error en esta doctrina. Nosotros que decimos estudiar las profecías, olvidamos que la paciencia de Dios para con los malos es parte de un inmenso misericordioso plan por el cual está tratando de salvar las almas. ¿Estaremos nosotros entre los que dejan de cooperar con el Señor y dicen: mi Señor se tarda en venir? No. Por eso es que tenemos que anunciar la segunda venida de Cristo, porque este es un plan misericordioso de amor para que la gente se prepare para cuando Él venga en su segunda venida. El juicio final es un acontecimiento sumamente terrible. Se desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su gobierno reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, ¿qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres criados? Allí se percibirá
el valor de la vida eterna. Hasta ese momento es que vamos a darle valor a la vida eterna. Porque mientras tanto, aquí estamos, en la tierra, viviendo, comiendo y dejando pasar el tiempo. Pero cuando ya llegue el momento, ahí es cuando verdaderamente vamos a valorar lo que valía la vida eterna. No se trata de un juicio contra las personas, es un juicio contra toda la humanidad, contra toda. Cuando Dios honra a su pueblo que guarda los mandamientos, no permite que ninguno de los enemigos de la verdad y la justicia esté ausente. Y cuando los transgresores de su ley reciban su condenación, todos los justos contemplarán el resultado del pecado. El que ocupa la posición de juez es Dios, manifestado en carne. Qué gozo será reconocer en él a nuestro Maestro y Redentor, llevando aún las marcas de la crucifixión, de las que salen rayos de gloria, lo que dará un valor adicional a las coronas que los redimidos recibirán de sus manos. Las mismas manos que se extendieron para bendecir a sus discípulos cuando ascendió. Mateo 28:20 para ir terminando. ¿No lo puse? Bueno, no lo puse. Mateo 28:20. La misma voz que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Da la bienvenida a los redimidos. El mismo que dio su preciosa vida por ellos, quien por su gracia movió con sus corazones al arrepentimiento, los recibe ahora en gozo. ¿Cuánto lo aman? La realización de su esperanza es infinitamente mayor que su expectativa. Su gozo es completo. Cuando los pecadores sean obligados a contemplar a aquel que revistió su divinidad con humanidad y que todavía tienen esa apariencia exterior, su confusión es indescriptible. Recordarán cómo menospreciaron su amor y abusaron de su compasión, cómo prefirieron a Barrabás, ladrón y asesino, en lugar de él, cómo coronaron con espinas al Salvador e hicieron que fuera azotado y crucificado. Como en la agonía de la muerte en la cruz se mofaron de él diciendo, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cada acto de insulto, burla, dirigido a Dios, a Cristo, será tan fresco en su memoria como cuando sucedían los actos satánicos. Les parecerá oír de nuevo la voz de súplica de él. Cada expresión de ruego vibrará tan claramente en sus oídos como cuando el Salvador les hablaba en las sinagogas y en las calles. Entonces los que traspasaron a Cristo clamarán a la roca y a las montañas que caigan sobre ellos y les oculte del rostro de aquel que está centrado en el trono de la ira del Cordero. Y vamos por último, para terminar, a leer Apocalipsis 6 del 16 y el 17. Dice así, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del trono de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Por eso tenemos que prepararnos para que cuando venga el día de la ira del Cordero, seamos la parte de los redimidos. Estemos en el lado de los redimidos. Porque ya no vamos a tener una segunda oportunidad. Esa oportunidad la tenemos ahora, ya, en este momento. De pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, de doblar las rodillas y confesarle a Él nuestras debilidades. Este es el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí mostrárselos. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones. Emblema de afrenta.